Bienvenidos al módulo 9 de nuestro curso de contabilidad financiera. Vamos a revisar ahora los primeros dos grupos de ratios referentes al análisis financiero. El primer grupo tiene que ver con la liquidez y el segundo grupo de razones o indicadores financieros tiene que ver con la solvencia. Como ya hemos comentado en el módulo anterior, nuestros ratios suelen estar divididos en estas cuatro grandes áreas: liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad. También existen algunos ratios que se usan mucho a nivel del mercado de capitales. Empecemos con el tema de liquidez. ¿Qué significa ser líquido en una empresa? Significa tener la capacidad de satisfacer las obligaciones que tienen en el corto plazo. Es decir, lo que tenemos que tener y analizar es si la empresa tiene los recursos necesarios de corto plazo para pagar sus deudas que vencen y son exigibles en el corto plazo. En este sentido, tenemos los siguientes indicadores. El primero es conocido como liquidez general. Relaciona el activo corriente con el pasivo corriente. El activo corriente son todos aquellos recursos que esperamos se conviertan en dinero en el corto plazo. El pasivo corriente son aquellos recursos que esperamos se conviertan en dinero y se convierten en dinero necesariamente porque son exigibles en el corto plazo. Es decir, al nosotros dividir lo que tenemos en el corto plazo versus lo que debemos en el corto plazo, obtenemos un indicador que se llama liquidez general. Ese indicador esperamos que sea más que 1, es decir, que tengamos más recursos de corto plazo que deudas de corto plazo. Si fuera menos que 1, significa que no tenemos los activos de corto plazo suficientes para pagar nuestros pasivos corrientes. Si fuera muy alto, mucho más alto que 1, si fuera 2, 3 o 4, tal vez podría significar que tenemos demasiados recursos de corto plazo y un exceso de recursos de corto plazo respecto a las obligaciones que tenemos. El ratio varía mucho con las industrias, pero en general esperamos un ratio superior a 1. El segundo ratio relacionado con el tema de liquidez se denomina prueba ácida. En este caso, el denominador se mantiene, que es el mismo pasivo corriente, pero el numerador, en este caso, hace referencia al activo corriente, pero le retiramos del activo corriente aquellos recursos de menor liquidez. Es decir, los inventarios son menos líquidos que la caja, porque tenemos que venderlos y cobrarlos, y los gastos pagados por anticipado tienen la misma característica. Si nosotros retiramos del activo corriente lo que es existencias y lo que es gastos pagados por anticipado, lo que nos va a quedar es el efectivo y básicamente las cuentas por cobrar, o cartera de clientes, como se llama en otros países. Este ratio lo que estamos haciendo es descartando de los activos aquellos de más difícil realización. Usualmente es menor a 1 el resultado, porque se supone que las existencias las vamos a vender en el ciclo normal del negocio. En el caso de la prueba defensiva, colocamos en el numerador únicamente el recurso de mayor liquidez, es decir, efectivo y equivalentes de efectivo, y lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. En este caso estamos relacionando solamente el efectivo, el recurso más líquido, versus todas nuestras deudas. Usualmente este ratio puede estar entre 0.10, 0.20. En algunas empresas podría ser mayor si es que la empresa tiene recursos inmediatos por algún proyecto o inversión que va a ser en forma inmediata. Sin embargo, tener recursos improductivos en la empresa tampoco es una situación positiva para el negocio. Estos tres ratios en conjunto, como vemos, todos se basan en datos que provienen del estado de situación financiera o del balance general. Siempre relacionamos todo el activo corriente o algún componente del activo corriente versus nuestro pasivo corriente. Estos son básicamente los tres indicadores de solvencia. Sin embargo, un buen complemento de la liquidez de la empresa y también de la solvencia es el hecho de tener un flujo de caja como herramienta de planificación financiera y de control de la gestión del efectivo. Por lo tanto, un flujo de caja semanal, mensual, proyectado, nos permite tener un control de la liquidez más dinámico. Estos tres ratios lo que proporcionan es una fotografía de la liquidez en un momento del tiempo, ya que son datos que provienen de nuestro estado de situación financiera. El segundo grupo de análisis tiene que ver con la solvencia.
La solvencia indica hasta qué punto la empresa está endeudada y evalúa el respaldo de la empresa ya no solamente respecto a las deudas de corto plazo, sino también ahora respecto a todas las deudas de un negocio. Cuando una empresa tiene problemas y se acude a esta junta de acreedores, normalmente lo hace a estos procesos de insolvencia, procesos concursales, lo hace cuando ya no puede pagar ninguna deuda, no solamente cuando no puede pagar las de corto plazo. Por lo tanto, siempre lo llamamos declaración de insolvencia, cuando la empresa tiene una situación crítica de endeudamiento. Las empresas no se declaran en iliquidez, porque es una situación de corto plazo. ¿Cómo medimos la solvencia de una empresa? Básicamente, me gusta resumir los diferentes ratios en 3 preguntas. La primera pregunta, para poder responder y analizar la solvencia, determina cuánto debe una empresa. La segunda pregunta determina cuánto cuesta la deuda de una empresa. Y la tercera pregunta determina si puede pagar la deuda. Respecto a la primera pregunta, ¿cuánto debo?, el ratio denominado grado de endeudamiento relaciona el pasivo total versus el activo total de la empresa. Es decir, lo que busca es medir cuánta deuda tiene la empresa. Si el ratio resulta 0.5, significa que la empresa tiene deudas equivalentes al 50% de sus inversiones. Si resultara 80%, significa que tiene deudas equivalentes al 80% de sus inversiones. El nivel de deuda depende mucho del tamaño de la empresa, depende de la estabilidad de los flujos de caja de la empresa, depende de las inversiones que respaldan estas deudas. Otra manera de medir cuánto debo y responder esta misma pregunta se relaciona con el ratio grado de propiedad, el cual divide ahora el patrimonio de la empresa entre el activo. El ratio grado de propiedad es complementario al ratio de grado de endeudamiento. Si la empresa tiene un grado de endeudamiento de 40%, su grado de propiedad será 60%. Por lo tanto, usualmente no calculamos ambos ratios. Calculando solo uno de ellos, ya podemos entender cuál es el nivel de deuda de la empresa. Una tercera forma de responder la misma pregunta es a través del ratio endeudamiento patrimonial. En este caso, lo que vamos a relacionar es el pasivo versus el patrimonio de la empresa. Es decir, si una empresa tuviera un grado de endeudamiento de 50%, evidentemente tendría un grado de propiedad del otro 50%. Y el endeudamiento patrimonial sería la división del 0.5 entre 0.5, por lo tanto resultaría 1. 1 de endeudamiento patrimonial significa que el pasivo es igual al patrimonio. Por lo tanto, el financiamiento está siendo totalmente equivalente entre los acreedores en el pasivo versus la inversión de los socios en la empresa. Nuevamente, estos 3 últimos ratios, grado de propiedad, de endeudamiento y el endeudamiento patrimonial, los 3 proporcionan la misma información. Por lo tanto, usualmente elegimos uno de ellos para efectos de responder la pregunta ¿cuánto debo? Un ratio complementario para responder esta misma pregunta es lo que llamamos la cobertura del activo fijo. La cobertura del activo fijo relaciona en este caso el endeudamiento de largo plazo más el patrimonio, los cuales en conjunto constituyen un financiamiento de largo plazo en la empresa versus el activo fijo neto, es decir, las inversiones de largo plazo. Lo que tratamos de evaluar son las veces en que el activo, que es una inversión de largo plazo, es financiado con recursos de largo plazo. Esta cobertura del activo fijo es también un complemento para responder cuánto debo en una empresa. Tenemos que revisar ahora las otras 2 preguntas para entender la solvencia, es decir, cuánto nos cuesta la deuda y también si es que finalmente podemos pagarla. Por lo tanto, vamos a entrar a analizar esas otras 2 preguntas para poder entender el análisis completo de solvencia en un negocio.